En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Luz, testea a los diputados. Antes de que el secretario lea la cuenta, me gustaría proponerle 2 acuerdos a la comisión. En primer lugar, tomar un acuerdo para sesionar hoy día hasta el horario normal, no total despacho. Habría unanimidad, unánime. En segundo lugar, la sesión de mañana se ha complicado en cuanto a los asistentes que puedan venir a oficiar del tema, perdón, a exponer del tema presupuestario. Es una sesión especial la de mañana. Algunos están complicados con venir, entonces les quería proponer posponerla para una nueva oportunidad y cancelaríamos la sesión de mañana. ¿Habría acuerdo? Totalmente de acuerdo. Acuerdo. Hasta la secretaría, pues. Sí. Tomados los 2 acuerdos. Luz Alicia. Luz, se suspende la sesión de mañana. Le damos la palabra al señor secretario para leer la cuenta. Me encanta que esté diciendo porque esto es tan desordenado con usted ya. Démosle. Y hacemos un homenaje al presidente Longton que está representando a la patria fuera de la patria. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia de suma para el despacho del proyecto que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Sería bueno que escucharan, por favor. Boletín 14.847-06. Otro oficio del Presidente de la República, por el cual hace presente la discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Boletín 14.614-07. Proveniente del Senado, oficio del Presidente de la República, con el cual hace presente la urgencia de siempre para el proyecto que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales. Oficio 27090-27123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual se excusan por no poder concurrir a la sesión de hoy la señora ministra y el señor subsecretario del Interior por deber atender compromisos propios de su cargo. En su representación concurren las asesoras de ciberseguridad de dicha cartera, señoras Michelle Bordachar y Leslie Covarrubia. Oficio del subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, por el cual responde nuestro oficio sobre informe de las funciones y atribuciones de los guardias privados municipales que eventualmente estarían ejerciendo labores de competencia de las policías y sobre la fiscalización que se ha hecho respecto de esas actividades. Oficio del secretario general, señor Lander, por el cual comunica que los comités parlamentarios accedieron a la petición para sesionar el día de mañana, que queda sin efecto. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre regulación de desguazaderos de automóviles y sanciones en caso de receptación de vehículos robados, en que se compara la experiencia de Argentina, España y Estados Unidos. Confirmación para concurrir a la sesión de mañana, jueves acá hay unas confirmaciones, son de funcionarios de investigaciones, pero quedaría sin efecto. Oficio del subsecretario de Prevención del Delito, por el cual responde nuestro oficio sobre... oficio del secretario general comunica que los... Se repite. Confirmación. Disculpe, presidente. Excusas del director general de la Policía de Investigaciones, que tampoco podrá concurrir a la sesión de mañana, y son varias excusas, nuevas indicaciones, y hay un pareo de la diputada diputada Navillán. ¿De quién? ¿Pareo? Sí. ¿Del diputado Navillán con la diputada Orsini? Ya, porque no lo tenía. Yo tampoco. Orsini. Ah, Yo soy la bisabuela. perdón. Ah, Orsini y Navillán. Ya. Y nuevas indicaciones del Ejecutivo del proyecto en tabla e indicaciones del diputado José Miguel Castro también al mismo proyecto. Ya, esa es toda la cuenta, señor presidente.
Muchas gracias, secretario, por la celeridad. Damos la bienvenida a las asesoras del Ejecutivo. A Michelle le agradecemos especialmente que haya venido después de un largo viaje desde un país muy valioso del Oriente, que es Japón. Y muy lejano. Damos la bienvenida a los invitados presenciales o por Zoom. Y también estaba don Juan Ignacio Gómez, del Instituto Libertad, que le pedimos que tome asiento donde quiera. ¿Sí autorizan? Se autorizan al señor asesor para que nos vaya ayudando con las votaciones. Ustedes saben que tenemos pendientes el 3, ¿cierto? Varios artículos, todos estos están pendientes. Hay varios pendientes, pero el 3 es el más... Diputada Navellán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, presidente, la verdad es que dándole una vuelta al proyecto, me he dado cuenta de que se ha llegado a un acuerdo en la mesa de trabajo con los asesores respecto al tema de la interoperabilidad y la interagencialidad, con el cual yo no estoy de acuerdo en principio, porque la verdad es que me parece importante que eso esté consignado en esta ley. No me parece un buen argumento que no nos preocupemos porque va a estar en otras leyes. No, yo creo que es muy importante que esté acá. Entonces, desde ese punto de vista, y dado que esto ya se vio y ya había un acuerdo, yo quiero dejar también consignado que, esperando que esto pase a comisión mixta, yo lo voy a plantear ahí porque me parece más que nada por un tema de transparencia y por un tema de control. Yo creo que es muy relevante que estos dos temas estén dentro de este proyecto de ley y no solo en alguna otra ley por algún lado. Algo un poquito más concreto en un tema tan delicado y tan que puede llegar a ser tan peligroso como este. Así que eso, presidente, muchas gracias. Navellán, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Secretario. Y una serie de indicaciones, hay varios numerales, artículos que quedaron pendientes, entre ellos el 3, el 9, el 24, el 31, el 33. El Ejecutivo presentó una indicación que tienen los señores diputados al artículo 9 y al artículo 34. No sé si le parece que partamos por ahí o si quieren partimos por el artículo 3. No sé cuál sería el orden. El 3 porque así vamos en orden. El artículo 3... El 3 está perdón, el 3 está pendiente, todavía no hay acuerdo sobre el 3. Ah, ya, entonces el 9 pasamos al 9. Viene. Las atribuciones de la agencia. Querido, ¿lo podéis leer? ¿Tienen todos el comparado a la vista? No, están en la indicación del Ejecutivo. Sí, la que tienen ahí. Esa reemplaza el artículo 9, que pasa a ser 11, ahora pero es el artículo 9 del comparado. Sí. Sí, que si se aprueba este artículo 9 se entiende el rechazado del artículo 9 del comparado y el resto de las indicaciones, si es que se aprueba. La propuesta del Ejecutivo. Si quiere le damos lectura, presidente. Por favor, y ustedes recuerden los diputados que están los expertos en línea para quien quiera pedir una opinión o también es experto, sí. Vamos a dar lectura al actual artículo 9 que ha pasado a ser 11. La indicación del Ejecutivo para reemplazar el actual artículo 9 que ha pasado a ser 11 por el siguiente. Artículo 11. Atribuciones. Para dar cumplimiento a su objeto, la agencia tendrá las siguientes atribuciones. A. Asesorar al presidente de la República en la elaboración y aprobación de la Política Nacional de Ciberseguridad y de los planes y programas de acción específicos para su implementación, ejecución y evaluación. B. Dictar los protocolos y estándares que señala el artículo 7, las instrucciones generales y particulares de carácter obligatorio para las instrucciones, tanto públicas como privadas, obligadas por la presente ley, y las demás disposiciones necesarias para la aplicación y el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. C.
aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de ciberseguridad, los protocolos y estándares técnicos y las instrucciones generales y particulares que dicta el efecto. D. Coordinar y supervisar al CECIRT nacional y a los demás pertenecientes a la Administración del Estado y requerir de estos la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. E. Establecer una coordinación con el CECIRT de la Defensa Nacional en lo relativo a los estándares y tiempos de comunicación de incidentes de ciberseguridad o vulnerabilidades, así como respecto a las materias que serán objeto de intercambio de información. F. Crear y administrar un registro nacional de incidentes de ciberseguridad. G. Calificar mediante resolución fundada y en la forma prevista en los artículos 4, 5 y 6 de esta ley a los servicios esenciales y a los operadores de importancia vital. H. Requerir a las entidades obligadas por la presente ley que hayan visto afectados sus servicios por un incidente de ciberseguridad o ciberataque que entreguen a los potenciales afectados información veraz, suficiente y oportuna sobre su ocurrencia, conforme a lo dispuesto en el literal G del artículo 8 de la presente ley. Y diseñar e implementar en coordinación con el Ministerio de Educación, cuando corresponda, planes y acciones de educación, formación ciudadana, investigación, innovación, entrenamiento, fomento y difusión destinados a promover el desarrollo nacional de una cultura de ciberseguridad. J. Requerir a los organismos de la Administración del Estado y a las instituciones privadas señaladas en el artículo 4 de la presente ley acceso a la información necesaria para prevenir la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad o para gestionar uno que ya hubiera ocurrido. Especialmente podrá requerir el acceso al registro de actividades de las redes y sistemas informáticos que permitan comprender detalles de los incidentes de seguridad que puedan haber ocurrido. Para el ejercicio de esta atribución, la instrucción siempre tendrá carácter particular, debiendo especificarse la información solicitada y fundarse debidamente. Cuando la información referida en el inciso anterior incluya datos personales, estos deberán ser anonimizados siempre que ello no entorpezca el ejercicio de las funciones de la agencia. En cualquier caso, los datos personales solo podrán ser tratados dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley número 19.628 y en particular al principio de finalidad sin perjuicio de lo que define la presente ley y sus reglamentos. K. Requerir, mediante instrucción de su director o directora, en casos de incidente de impacto significativo cuya gestión lo haga imprescindible, el acceso a redes o sistemas informáticos. Este requerimiento deberá notificarse sin demora al requerido, debiendo éste dar las facilidades que sean necesarias. En caso de que la agencia requiriera la restricción del acceso o uso de redes o sistemas informáticos, deberá actuar conjuntamente con la autoridad sectorial correspondiente. L. Cooperar con organismos públicos e instituciones privadas en materias propias de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos del Estado. La agencia servirá de punto de contacto con las autoridades nacionales de ciberseguridad extranjera o sus homólogos y con los organismos internacionales con competencia en materia de ciberseguridad. Cuando se trate de la cooperación con estados y organizaciones internacionales, dichas actividades deberán realizarse en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 2 de la Ley número 21.080. M. Prestar, cuando sus recursos humanos, técnicos y financieros así lo permitan, asesoría técnica a los organismos del Estado e instituciones privadas afectados por un incidente de ciberseguridad que haya comprometido sus activos informáticos críticos o afectado el funcionamiento de su operación, cautelando siempre los deberes de reserva de información que esta ley le impone, así como los consagrados por la mencionada ley número 19.628. N. Coordinar y colaborar interagencialmente y con los organismos integrantes del sistema de inteligencia del Estado en la identificación de amenazas y la gestión de incidentes o ciberataques que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional. Paramos ahí, si quieren, perdón. Paramos ahí por si alguien quiere comentar algún tema. Leamos la entera. Mejor. Es muy larga. Ya. Ñ. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamentos, protocolos, estándares técnicos y las instrucciones generales y particulares que emita la agencia en ejercicio de las atribuciones conferidas en la ley. Para el cumplimiento de su función fiscalizadora, la agencia podrá realizar inspecciones, instruir de manera particular auditorías por sí o mediante terceros autorizados y análisis de seguridad basados en criterios de evaluación de riesgo objetivos, los cuales deberán ser no discriminatorios, equitativos y transparentes. La entidad fiscalizada deberá cooperar en todo momento con los funcionarios de la agencia o con los terceros autorizados por ella, según corresponda. Asimismo, la agencia podrá requerir el acceso a sistemas informáticos, datos, documentos y demás información
que fuere necesaria para el desempeño de sus funciones de supervisión y fiscalización, instruir de manera particular a los sujetos obligados que realicen pruebas que demuestren la implementación de los planes de continuidad operacional y ciberseguridad referido en la letra C del artículo 8. Adicionalmente, podrá citar a declarar respecto de hechos cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones a los socios, directores, administradores, representantes, empleados y cualquier persona que, a cualquier título, preste o haya prestado servicios para las personas o entidades fiscalizadas, así como a toda persona que hubiera ejecutado o celebrado con ellas actos o convenciones de cualquier naturaleza. No obstante, no estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, a las cuales la agencia, para los fines expresados en el párrafo precedente, deberá pedir declaración por escrito. Para el ejercicio de esta atribución podrá establecer la forma, plazos y procedimiento para que las entidades fiscalizadas cumplan la obligación de presentar los antecedentes e informaciones referidos en los párrafos precedentes, o instruir el inicio de procedimientos sancionatorios y sancionar las infracciones e incumplimientos en que incurran las instituciones obligadas por la presente ley respecto de sus disposiciones, reglamentos e instrucciones generales y particulares que emita la agencia. Para tales efectos y de manera fundada podrá citar a declarar en los términos señalados en el literal N de este artículo, entre otros, a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de la institución de que se trate, así como a toda persona que haya tenido participación o conocimiento respecto de algún hecho que sea relevante para resolver el procedimiento sancionatorio. La declaración podrá tomarse presencialmente o por otros medios que asegure su integridad y fidelidad. P. Fomentar la investigación, innovación, capacitación y entrenamiento frente a amenazas, vulnerabilidades e incidentes de ciberseguridad y, en conjunto con los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, diseñar planes y acciones que fomenten el desarrollo o fortalecimiento de la industria de ciberseguridad local. Q. Realizar el seguimiento y evaluación de las medidas, planes y acciones elaboradas en el ejercicio de sus funciones. R. Informar al CECIRT de la Defensa Nacional y a los CECIRT de los organismos de la Administración del Estado los reportes o alarmas de incidentes de ciberseguridad y de vulnerabilidades existentes, conocidas y detectadas en su sector, que considere relevantes, pudiendo sugerir determinados planes de acción. S. Determinar, conforme al informe técnico que el CECIRT nacional elabore para estos efectos, las categorías de incidentes o vulnerabilidades de ciberseguridad que estarán eximidas de notificación. T. Certificar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad correspondientes por parte de los organismos de la Administración del Estado. U. Otorgar y revocar las acreditaciones correspondientes a los centros de certificación en los casos y bajo las condiciones que establezca esta ley y el reglamento respectivo. V. Establecer los estándares que deberán cumplir las instituciones que provean bienes o servicios al Estado y las normas de seguridad para el desarrollo de los sistemas y programas informativos que sean utilizados por los organismos del Estado. W. Establecer estándares de ciberseguridad y deberes de información al público sobre riesgos de seguridad de dispositivos digitales disponibles a consumidores finales. X. Administrar la red de conectividad segura del Estado, RCSE. Y. Coordinar anualmente durante el mes de octubre un ejercicio nacional de comprobación de capacidades de ciberseguridad en cumplimiento de la ley número 21.113 que declara el mes de octubre como el mes nacional de la ciberseguridad. Z. Realizar todas aquellas otras funciones que la ley le encomienda especialmente. Eso sería, presidente. Sí. Todo el abecedario. Muchas gracias, Carolina. Diputado Diego Chalper tiene la palabra. Perdón, antes de que hable el diputado Chalper, la idea es hacer comentarios sobre este artículo. Si alguien tuviera algún comentario, el Ejecutivo, los asesores, los diputados, y después vemos cómo lo votamos. Diputado Chalper. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, saludar, dado el largo del artículo, no sé si podemos tratar de concentrarnos bien en esto porque es un tema más bien complejo. A ver, yo tengo algunas preguntas. Me gustaría conocer las opiniones de los expertos también, porque me da la impresión que este artículo es el corazón del proyecto. O sea, respecto al funcionamiento de la agencia, yo no sabía si estaban hablando de la agencia o del gobierno completo, para serle franco. Porque esta entidad, yo le conté 17 atribuciones, quizás me quedé corto. Calificación,
instrucción de procedimientos sancionatorios, verificación de estándares, o sea, estamos hablando de un organismo bastante grueso y yo no sé, bueno, ojalá los expertos nos puedan ayudar también brevemente de si las entidades asimilables en otros países del mundo tienen la envergadura de esto. Yo tengo algunas preguntas, porque por ejemplo en la letra G, cuando se dice que se va a calificar a aquellos que son servicios esenciales y a los operadores de vital importancia, en el fondo está fijando en gran medida el ámbito de aplicación de esta ley, si entiendo bien. Yo no sé si se ha considerado algún elemento de impugnación o de apelación a esa calificación, ¿ah? Porque me imagino que eso tendría que ser parte de... Después, la letra J, yo la verdad que considero bien problemático ese literal, presidente, desde el punto de vista del respeto a los datos personales, ¿ah? Porque claro, aquí se dice que se van a cumplir los estándares de la ley 19.628, que van a ser anonimizados, que es una palabra para mí nueva además, pero siempre que ello no entorpezca el ejercicio de la función de la agencia. O sea, en último término, lo que prevalece no es el respeto del dato personal, sino que es el cumplimiento del objetivo de la agencia. Entonces, esa frasecita, siempre que ello no entorpezca el ejercicio de la función de la agencia, mal interpretada, podría servir de excusa para que la agencia indague en datos personales de manera, ojalá, no reñida con la ley. Estoy pensando en si un ataque de ciberseguridad se da, por ejemplo, presidente en un banco. ¿Qué significa que puede ingresar en profundidad a los datos relativos a los clientes de ese banco? Entonces, ahí es donde empieza a ponerse complejo esto, ¿se fija? Yo no sé, y ahí quizás estoy pasándome una película y por eso me interesa saber a qué se refiere. Después, cuando en la letra... Perdón, en ese punto está perfecto, porque en la letra siguiente le permite requerir a las instituciones información sin pasar por un juez. Es que no, ya voy a llegar al juez porque creo que el juez es más problemático en otro pasaje, que ya que usted lo anticipó, a mí me parece muy complejo porque, a ver, una serie de cosas que aquí se establecen en materia procesal penal son lo que llamaríamos diligencias intrusivas y por lo tanto requerirían la autorización previa en juez de garantía. Y a mí me da la impresión que a la agencia se le están dando atribuciones que el Ministerio Público malamente podría hacer sin participación de un juez. Y eso, desde el punto de vista de las garantías del debido proceso y del 19 número 3 de la Constitución, es tremendamente complejo. Después, cuando se dice ahí, en caso de que la agencia requiera restricción de acceso o uso de red o sistema informático, deberá actuar conjuntamente con la autoridad sectorial competente. ¿Cuál sería la autoridad sectorial correspondiente? Ya, después, yo considero que la letra N, presidente, desde el punto de vista de la coordinación interagencial en materias de seguridad nacional, chuta, a mí también me parece que estamos hablando de una cuestión gruesa, que yo no tengo tan claro si en los países es la misma entidad la que fiscaliza, por decirle, los delitos de ciberseguridad o las situaciones de ciberseguridad de una empresa privada, la que simultáneamente además está a cargo de la coordinación interagencial en materias de defensa nacional. No sé, quizás sí, usted me va a decir sí, pero me interesaría poder saberlo. Después la letra ñ, ahí básicamente se le da la facultad de citar a declarar personas. Se le da la posibilidad también de poder requerir procedimientos sancionatorios. O sea, todas esas son cosas que son complejas desde el punto de vista de, primero, el respeto del debido proceso y también, presidente, de la posibilidad de impugnar ese tipo de decisiones. Yo no sé, porque lo que a mí me preocupa, y pasa muchas veces en algunos organismos del Estado de este tipo, que terminan siendo juez y parte, que es que el investigador o el instructor o el fiscal, póngale usted el nombre que quiera, termina siendo al mismo tiempo el juez que termina determinando si esa investigación es pertinente o no, si se han resguardado. Entonces, normalmente sucede que el superior jerárquico obviamente confirma las decisiones de su subalterno, porque si no de otra manera lo tiene que echar. Entonces empieza a producirse ahí una dificultad desde el punto de vista del debido proceso. Y bueno, hay otras cositas menores, pero eso, presidente, como primer tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a ir anotando las letras que hacen mención los diputados para después poder abrir discusión sobre ellas y darle la palabra a los señores asesores que levanten la mano digital. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Expertos, perdón, que levanten la mano digital. Oiga, de verdad me parece de un poder omnímodo que no había visto nunca. Nosotros en la comisión, en esta propia comisión y en la Comisión de Constitución, analizamos las técnicas especiales investigativas. Se asemejan mucho a lo que plantean, pero siempre con un control jurisdiccional, pasar por el Tribunal de Garantía. O sea, me cuesta imaginar un símil en la administración pública o en nuestro Estado que tenga tal poder y atribución. Ni una superintendencia,
ni la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda que interpreta instrumentos de planificación. O sea, me sumo a lo que plantea por su intermedio el diputado, ¿cómo? La J, la letra K, requerir mediante instrucción. ¿Quién califica que sea imprescindible, lo necesario? El inciso segundo de la letra ñ. Podrá requerir acceso a sistemas informáticos, datos, documentos, toda información de funciones de supervisión, fiscalización, instruir de manera particular a los obligados que realicen pruebas. O sea, me parece de verdad que esto está bien intencionado, pero si no tiene un sistema de control, esto puede entregar al director de la agencia el control no solo del tema de ciberseguridad, sino que todo. Y tanto así, presidente, yo lo creo. Y sobre todo la letra ñ, termino al tiro, requerir, podrá realizar, inspeccionar, instruir de manera particular auditorías por sí o mediante terceros autorizados, análisis de seguridad. De verdad, me parece que es como entregar una patente de curso, pero efectivamente vea todo lo que tiene que ver seguridad, véalo usted, ante usted, y usted resuélvalo. Y como bien plantea, ¿qué recurso tengo? Recurso jerárquico. Un recurso jerárquico en un funcionario de esta naturaleza tiene que renunciar. Entonces, de verdad, me parece que hay que detenerse, analizarlo. No sé si lo analizamos esto en la comisión de los expertos, de asesores, pero de verdad me parece muchas atribuciones a una pura persona en el Estado, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro, después diputado Leal y después don Juan Ignacio. Señor presidente, mire, estaba analizando junto con el diputado Joanet, otros diputados hemos conversado acerca del artículo número 4, que nosotros ya lo votamos. Se presentó una indicación y a mí me gustaría usted considerar reabrir el debate para que esa indicación pueda ser incorporada en este artículo. Por una razón muy simple, porque si no vamos a tener que pegotearlo hasta al final de la votación en un artículo aparte. Yo creo que en términos de técnica legislativa me puede corregir el señor presidente de Constitución, que haría mucho mejor ponerlo ahí y si después tiene a bien también leer obviamente la indicación para que se pueda entender. Gracias, señor presidente. Gracias. Estamos en el 9, pero en todo caso no habría problema, habría acuerdo para reabrir el 4. Acordado. Diputado Leal. Presidente, a raíz de las indicaciones que ha hecho, los comentarios del diputado Charper Leiva, yo creo que a lo mejor sería prudente pedir a la biblioteca, si me lo permite el diputado Leiva, puede intervenir. Perdón, está hablando el diputado Leal. Sí, los asesores del Ejecutivo también son buenos, no se les ha permitido. Presidente, estoy haciendo uso de la palabra, me gustaría que... Termine, diputado Leal, y después... Si tiene la buena voluntad la diputada y me deja intervenir, podría hacerlo. No, presidente, bien, voy a breve, para pedir un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para ver si en legislación comparada algunas agencias de algunos países, si estas facultades que están acá existen en otros países o no, para al menos tener un insumo y ver de qué estamos hablando. Si a lo mejor estamos haciendo un escándalo y esto existe en todas las agencias, en los países más desarrollados, o saber sí o no, porque creo que las facultades que tiene realmente, que yo veo facultades judiciales, citar testigos, citar a declarar, sin control jurisdiccional, me parece un poco excesivo. Gracias, diputado. Eso se ha repetido esa pregunta que se la vamos a hacer a los expertos que están conectados por Zoom. Diputado Orsini había pedido punto de reglamento. Presidente, punto de reglamento. La verdad es que yo no tengo problema en que asesores de oposición se sienten en esta mesa, pero la verdad es que la oposición ha sido tremendamente dura con los asesores de este gobierno y en distintas oportunidades y durante 1 año y medio no han permitido que los asesores del gobierno se puedan sentar en esta mesa. Entonces, por reciprocidad, presidente, yo quiero pedir que el diputado de Renovación Nacional se pare de esta mesa y se siente donde se sienta el resto de los abogados. ¿Cómo el diputado? También los diputados. No, el asesor de Renovación Nacional quisiera pedir que por favor se siente donde se sienta el resto de los diputados. ¿Habría acuerdo para que se paren los de RN?
Secretario, ¿nos puede decir reglamentariamente si hubo un acuerdo para invitar al asesor que es formalmente de un instituto? Estamos en discusión particular. Y estando aquí los asesores del Ejecutivo presentes con uso de la palabra, que cualquier diputado podría negarse a que estuvieran o que hablaran, pero eso de la reciprocidad, ¿podría contarnos un poco cómo se resolvería lo que plantea la diputada? Perdón. Si nos han negado durante... Que se acordó cuando entramos que él estaba yo lo invité a la mesa. Sí, eso fue circunstancialmente, o sea, para esta sesión. No sé, ustedes pueden acordar que otro asesor también pueda participar de otra tendencia. ¿Pero esas cosas son de unanimidad o son...? No, por mayoría. O sea, a ver. No, si es un tema reglamentario debe ser por unanimidad. O sea, lo que pasa es que, a ver, hay que precisar, cada diputado puede venir con un asesor. Eso lo dice el reglamento, creo que el artículo 212. Puede comparecer con un asesor. Para que se siente en la mesa y pueda intervenir, tiene que haber unanimidad. Cuando el señor pidieron que se estuviera acá el señor Gómez, don Juan Ignacio Gómez, hubo unanimidad. Nadie se opuso. Tendría que haber unanimidad para cualquier otro asesor. Y para claro. Para deshacer el acuerdo tiene que haber unanimidad. Exacto. No hay unanimidad. Sí. Diputado Orsini. Presidente, estamos en discusión particular y en discusión particular solamente pueden venir asesores, pueden venir personas a exponer o a asesorarnos para temas particulares sobre un tema específico, y en ese sentido nosotros dimos el acuerdo para que los asesores del Ejecutivo pudiesen venir a exponer. Yo quiero saber cuál es el asunto particular por el que se solicitó que estuviera en la mesa y que exponga sobre ese tema, pero que participe como un diputado más y que tome la palabra cuando quiera. Es completamente... Nadie ha dicho fuera de eso. reglamento. La propuesta fue ofrecerle la palabra para casos particulares. Estamos hablando de, por ejemplo, la letra N, por ejemplo, la letra J de el artículo que acabamos de leer. Por supuesto que no puede intervenir como un parlamentario solo a requerimiento, igual que los expertos de Zoom, igual que los expertos del Ejecutivo. Ahora, si el objetivo de la diputada, que tome la palabra? Si el objetivo de la diputada es entrabar y que no pueda sentarse a la mesa el objetivo es que haya reciprocidad el asesor en esta de la comisión. oposición, es que haya reciprocidad. Yo y acepto durante su reciprocidad. 20 comisiones acá se prohibió que se sentaran asesores del Ejecutivo. ¿Usted habla de la oposición de este gobierno o del anterior? La que actuaba así. Sí, del anterior. Del anterior, La oposición a este gobierno, pues. No al anterior. No, la oposición a este gobierno, claro. En esta comisión, durante más de 20 sesiones, se han opuesto a que se sienten acá asesores del Ejecutivo. Entonces, la verdad es que me parece que insisto, reciprocidad no corresponde que sienten a sus asesores acá. Y en el caso, me voy a oponer cada vez que pida la palabra. Y en el caso de que no se pueda revertir la unanimidad, espero que por favor, presidente, no tome unanimidad así a la rápida, que por favor espere, le pido secretario también, que nos mire a cada uno, porque el silencio no constituye acuerdo. Entonces, por favor, que cuando vayamos a tomar un acuerdo importante como este, se espere que todos los diputados estén tomando conciencia del acuerdo que se está tomando, porque yo no escuché ese acuerdo y quisiera pedir, en el caso de que no se pueda revertir la unanimidad, que se siente en esta mesa también un asesor del sector político que representa este lado de la mesa. Hay dos. Son del Ejecutivo. Quisiera un asesor. ¿El Ejecutivo no es del sector político? Son representantes del Ejecutivo, de parlamentarios. No, yo de parlamentarios. No tengo ni un problema. Una propuesta les quiero hacer salomónica. De parlamentarios. La diputada Orsini nos hace una propuesta que respetemos la reciprocidad. Reciprocidad en la RAE, ¿cierto? Es igualar las posiciones de ambos. Entonces, como la diputada Orsini pide que el señor Gómez deje la mesa, yo pido que dejen la mesa las dos personas del Ministerio del Interior para hacerlo recíproco. ¿Habría unanimidad? ¿O se rechaza la propuesta de la diputada Orsini? De la reciprocidad, se rechaza. Presidente, quiero pedir acuerdo para que se siente un asesor de las parlamentarias. Todos los que quieran. Parlamentarias y parlamentarios oficialistas, y que pueda tomar la palabra para contestar aquellas observaciones que señale. En estos temas, ¿cierto? En estos temas, por supuesto. Perfecto. Asiento, por favor. ¿Quién sería? Yo le sirvo el café. Diputado. Sí, gracias. ¿Sabe lo que pasa, diputada Orsini, por su intermedio, presidente? Yo no tengo ningún problema, pero que se siente alguien que haya estado en la discusión con el Ejecutivo. O sea,
la persona que está acá se ha juntado no una, ni 5, ni... ha sido 10 veces que se ha juntado justamente con el Ejecutivo para poder hablar de este tema sumamente técnico. Entonces, por lo tanto, si es que alguien de la mesa técnica, por supuesto, pero alguien de la mesa técnica, entendiendo la lógica de por qué está sentada la persona. Eso, gracias. 2 sillas disponibles, pero si hay necesidad de traer más, el señor Celedón puede traer 2 más. Presidente, diputado Leiva. Independiente de la legitimidad de la solicitud de la diputada Orsini, a mí me parece que la presencia de los asesores del Instituto Libertad, de un partido político, se enmarca dentro del acuerdo que tuvimos en esta comisión a fin de que los expertos iluminen el desarrollo de este proyecto. Ahora, yo también tomo en consideración y agradezco, porque muchas veces no se da, el que usted también, señor presidente, pueda dar la posibilidad que asesores de los distintos sectores políticos se sienten a la mesa, y eso es bueno. Y esa es una constante, presidente, si me permite, debiéramos tener en la comisión. Y yo le pido esa unanimidad desde ya para todas las sesiones, de que efectivamente, pero pues sí es cierto, pues si hablamos, pero obvio, cuando existan, presidente, disculpe, cuando existen expertos que efectivamente iluminen un proyecto, son bienvenidos de todas maneras todos los asesores, eso enriquece el debate y solo van a tener derecho a hacer uso de la palabra cuando se les requiera, tal como lo hacemos en las otras comisiones, presidente. Claro. Siempre es útil, diputado. Concuerdo con el diputado Leiva, me parece atendible. El día que se ponga en votación va a contar con mi voto, pero por ser yo presidente accidental y el presidente en ejercicio estar fuera del país, no me atrevería a tomar esa votación por respeto al señor Longton. Diputado Joanet. Yo, presidente, solo poner el tema en contexto. Cuando no hubo acuerdo para que efectivamente un asesor del Ministerio de Interior pudiera intervenir, solo fuera la ministra en este caso, fue justamente la discusión de la ley de usurpación. En el caso de la ley de usurpación, cuando el gobierno más había nombrado, el encargado de tierra una persona que hacía apología a la usurpación. Además, porque el resto de los asesores no hemos tenido ningún problema en que se sentara en esta mesa. Fue solamente en el contexto de la ley de usurpación. Era para hacer... para en definitiva dejar esto claro, porque ese fue el contexto, y no creo que fueran 20 veces, yo no sé si sonamos tanto, pero tal vez me perdí unas 10 o 15 sesiones. Presidente, muy sucinto, podemos avanzar en el proyecto en caso de que no esté la unanimidad para que esté el asesor del Instituto de Libertad, tampoco doy para que esté el gobierno y es una muerte cruzada. Entonces, avancemos en el proyecto, se ha avanzado en buena lid, hay disposición para corregir este proyecto, tanto de fuerzas oficialistas como de oposición. Yo creo que podemos, ojalá, pasar al contenido más que seguir siendo forma. Por supuesto, hay 2 asientos para los asesores de las diputadas si quieren asistir. Bienvenidos, diputado Orsini. Quisiera pedir, secretario, que por favor la próxima vez que se vaya a invitar a un asesor de parlamentarios de oposición, nos puedan avisar y que pueda venir en la cuenta, porque así nosotros podemos tener la oportunidad de pedirle a nuestros asesores expertos que también se sienten en la mesa, porque nos tomó por sorpresa. Entonces, ojalá que pudiera venir en la cuenta esa invitación. Gracias. Se lo transmitiría al presidente en ejercicio de esta comisión. Y también queda extensivo a Constitución. Sigamos entonces. Estamos en el artículo 9. Artículo 9. La palabra algún señor experto, señor Figueroa, señora Piedrabuena, señor Gaspar, el que quiera comentar las letras, señor diputado Joanet, y después el Ejecutivo, si le parece, sobre las aprehensiones de los diputados. Yo, presidente, yo tengo un matiz con el diputado Leiva, por su intermedio, porque efectivamente, me preocupa efectivamente la letra N que le preocupa a él respecto de coordinar y colaborar interagencialmente los organismos integrales del sistema de inteligencia de Estado en la identificación de amenazas. Yo no sé cómo eso lo construiría. Yo creo que tiene que haber una coordinación, pero cuando estamos hablando de temas de defensa nacional, nosotros sabemos que en el caso de la defensa nacional nuestras Fuerzas Armadas tienen información que tiene que ver con la seguridad nacional y otras materias
que solamente tienen que estar en manos de, en este caso, o los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, los jefes de inteligencia, del presidente de la República y del ministro o ministra de Defensa de turno, ¿no? Porque es información extremadamente delicada, ¿no? Por una parte, ese LN, pero asimismo también quiero dar fe respecto a lo que hay acá y del sentido, efectivamente, yo creo que esto hay que, como ha dicho el diputado Leiva y varios acá, y estoy de acuerdo en eso, hay que darle una vuelta, pero también creo que el Estado tiene que tener cierto grado de control en algún minuto. Más allá, efectivamente, de lo que pueda hacerse a través de los tribunales y todo eso, yo siento que hay que buscar una redacción por el tema también de la rapidez, porque a veces efectivamente en esto de la ciberseguridad, del ataque, todo eso, a veces la respuesta tiene que ser rápida. ¿Ya? Y por tanto, ahí sí yo de alguna manera entiendo a entender el sentido de lo que aquí se está planteando. Pero como dice efectivamente el diputado Leiva por su intermedio, yo creo que habría que discutirlo con los asesores, pero también entiendo el sentido por donde está yendo este artículo, que es un tremendo artículo, y ahí sí que le encuentro un sentido a lo que ellos están planteando, presidente. Diputado Araya. Sí, diputado Araya, y al tiro. Perdón. Presidente, muy sucinto, yo tengo observaciones específicas. Uno en la letra K, efectivamente, no solo en la forma de ese directora, que creo que es lamentable que desperdiciemos el lenguaje haciendo esta redundancia, pero también en relación a lo que han mencionado varios diputados, a las facultades que se le está dando a esta agencia. O sea, aquí dice que se puede requerir la restricción del acceso a uso de redes o sistema informático, en la letra K, el acceso a redes o sistemas informáticos sin ninguna restricción, sin ningún límite. Estamos dándole mucho poder a una persona cuya fiscalización es muy compleja, y creo que esto debe ser revisado y al menos votado por separado si es que no hay apertura a modificarlo, porque creo que hay una concentración de poder y una afectación de facultades, de derechos de otras de terceros. Luego en la letra N, coincidiendo con una difícil comprensión en esta lógica de coordinar y colaborar interagencialmente con los organismos integrantes, yo creo que ahí podría haber una reacción más feliz, pero sí me preocupa que nuevamente estemos depositando en esta institución coordinación de sistemas de inteligencia del Estado, en la edificación de amenazas, de gestión de incidentes o ciberataques. O sea, ¿qué pasa con la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué pasa con las unidades de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, etcétera? Al final estamos haciendo una suerte de supraestructura donde podría inmiscuirse en un montón de espacios que requieren por su naturaleza cierta autonomía o coordinaciones en otros planos. Creo que estos son dos puntos críticos que rogaría que el Ejecutivo se pronunciara y evaluáramos cómo se puede modificar. Sí, pero lo pidió el diputado Leal ya. Me indica el secretario que la solicitud del diputado Leal respecto a la que la Biblioteca del Congreso Nacional hiciera un comparado de las atribuciones que se le entregan a otras entidades similares en otros países requeriría el acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo para pedir ese informe a la Biblioteca del Congreso? Y en el contexto del artículo 9, también les mandamos el artículo 9. En el contexto del artículo 9, por supuesto. Yo he escuchado observaciones de la letra J, de la K, de la N, de la ñ. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? En el intertanto, sin ser experto en la materia, de verdad, como en paralelo estamos tramitando el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que tiene más atribuciones que el Ministro de Seguridad Pública, este director de la agencia. Y si uno lo homologa, porque hay normas en el intertanto, he podido ver, por ejemplo, las superdepensiones, lo hice en relación con la citación y el artículo 361 del Código Civil. Se replican muchas, pero claro, a mí me gustaría que el Ejecutivo nos pudiera ilustrar efectivamente qué es lo que va a hacer esta agencia en los hechos y en la práctica, sea algún referente nacional, internacional. Lo hemos visto, lo que plantea el derecho comparado, pero una superintendencia, efectivamente, cómo fiscaliza. Me parece que
No estoy diciendo que no esté de acuerdo tal vez, pero me parecen exacerbadas las atribuciones y vuelvo a insistir en el punto, presidente, tal vez más adelante se pueda corregir, sin que exista un control jurisdiccional respecto de muchas decisiones. Uno entiende que lo digital, lo informático es inmediato, rápido y es dinámico, pero eso no puede pasar a llevar garantías constitucionales importantes de protección de datos personales o de medidas intrusivas que no cuenten con un control jurisdiccional. Eso me lo dijo Aldunate. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Michel, quería ofrecerle la palabra y un poco lo que se ha repetido en varios diputados. Una cosa es que esta agencia logre detectar, prevenir, proteger, que en eso estamos todos de acuerdo. Pero el siguiente paso es cuando esta agencia empieza a citar, intervenir, ingresar a sistemas, multar, y esa es la parte donde habría alguna discusión de los diputados. Entonces, pedirle un poco un panorama general de dónde cree usted que están los beneficios de tener una agencia como esta, cuáles son las cosas que sí debiera hacer y en cuáles cree usted que un control jurisdiccional sumaría más que entorpecer y solamente hacer más lento. Muchas gracias por venir después de este largo viaje. Bueno, por su intermedio, creo que el diputado Chalper tenía una duda, porque así puedo hacerme cargo de todas las dudas al mismo tiempo. No sé si le parece. Por un tema metodológico, presidente, le voy a sugerir que fuéramos viendo por letra, porque si no ella puede hacer comentarios generales y pueden ser súper interesantes, pero para los efectos de la legislación me da la impresión que la primera objeción se funda en la letra G, porque todas las otras... Claro, yo diría que en las que no hay comentarios uno las podría aprobar y concentrarnos en las que sí hay. Claro, porque si no vamos... O sea, Michel nos puede hacer una gran reflexión sobre las agencias a nivel internacional y súper interesante, pero no sé cuánto nos va a ayudar a dilucidar. Entonces, si usted se fija, la letra G, modestamente hicimos pero la A, B, C, D y E se pueden aprobar. Claro, están... La G... Pero si me permite... Termine, diputado Chalper y diputado Leiva. Lo que pasa es que de ahí en adelante la H no presenta mayor dificultad y de ahí en adelante da la impresión que todas las restantes sí presentan alguna dificultad. Entonces, yo lo que respecta a la letra G, simplemente insistir en la pregunta en que me parece que el darle la capacidad de calificar la extensión del ámbito de aplicación de esta ley sin ninguna capacidad de impugnar esa resolución, a mí me parece que es completamente abusivo, presidente. Gracias. Antes de ir letra por letra, que me parece bien lo que propone el diputado Chalper, diputado Leiva, y pedirle después a Michel que haga sus comentarios y ahí empezamos letra por letra. Sí, presidente, tal vez explicarme un poco más a lo que me refiero, porque al concentrar todas estas funciones de generar instrucciones, vale decir normar, de juzgar eventualmente tales incumplimientos y además de aplicar esas sanciones en una pura entidad, ya es complejo. Sin embargo, uno entiende que en la legislación comparada eso puede existir. Ahora, entregarle esa atribución a un organismo que tiene una dirección unipersonal y no colegiada, me parece tanto o más grave, porque no existe ningún tipo de control, siquiera por oposición, que es básico en la administración, presidente, en mi opinión. Muchas gracias, presidente. Diputado Castro. Sobre el punto solamente para recopilar, también existía un poco esta misma inquietud cuando hablábamos de los órganos sectoriales. Yo creo que aquí deberían estar involucrados quizás los órganos sectoriales, ejemplo, la CMF, ejemplo, la Subtel, y de esa forma quizás ellos deberían ir a imponer la multa, etcétera. Pero como dice el diputado Leiva, ser juez, parte y a quien más encima hay que reclamarle si no me parece algo, yo creo que se concentra muy unipersonalmente todo esto. Gracias. Entendemos que una de las complejidades de tener una agencia como esta es que va a supervigilar industrias tan diferentes, con vulnerabilidades tan diferentes, desde telecomunicaciones hasta empresas de computación, hasta bancos, instituciones previsionales. Entonces es tan amplio los distintos rubros y las distintas vulnerabilidades que nunca es fácil. Señor Gómez y después Michel. Aprovechando que no está la Maite. Presidente, muchas gracias. Un poco rápidamente sobre algunas aprehensiones que se han manifestado y que creo que es pertinente poder aclarar. Cuando hay un correlato entre facultades de la agencia que ya están, que esta comisión ya aprobó, por ejemplo, la calificación que está en los artículos 4, 5 y 6, pese a que entiendo que reabrieron el artículo 4, que es un correlato con la letra G. Básicamente, es decir, es facultad de la agencia, lo que decimos en otro artículo que la agencia ya está haciendo. Por lo cual, yo creo que en realidad
hay que entenderlo en ese contexto. La atribución. La pregunta es si existe alguna capacidad de impugnar esa resolución. Efectivamente, el artículo 35, que debe tener una numeración nueva, debe ser 37, tiene un reclamo judicial general, sin perjuicio de que el procedimiento de los artículos 4, 5 y 6 también tiene instancias iterativas entre los regulados y la agencia. Particularmente hay un proceso se contemplan procesos de consulta pública y otras materias que en el fondo han permitido que un proceso que inicialmente tenía un carácter bien como que era un alcance muy general, se pudiera acotar y hubiese un derecho de reclamo de todas las partes al respecto. Y también ante la autoridad judicial, que es un poco la técnica que se sigue en la mayoría de los sectores regulados en términos de que se establecen reclamos de ilegalidad ante las Cortes de Apelaciones, generalmente con algún grado de instancia, o sea, una instancia adicional ante la Corte Suprema para asegurar el debido derecho a la defensa y además en la doble instancia, que es lo que los tratados internacionales exigen en general. Asimismo, respecto de la letra K, yo comparto con el diputado Schalper el punto de que medidas de este tenor deberían tener un correlato en autorizaciones judiciales. Efectivamente, si uno revisa la legislación en materia de superintendencia, es poco frecuente que hayan accesos a sistemas que, como han dicho varias de sus señorías, tienen un carácter de medida intrusiva, sin perjuicio de lo cual, en la letra J, sí hay varias, una de las letras que mencionaban, no recuerdo cuál, donde estaba la citación a representantes legales, es una norma que, como señaló en su momento el diputado Leiva, se repite con bastante frecuencia en superintendencias como, además de la que mencionó el diputado, como la de pensiones, si mal no recuerdo, también está en la ley 18.410 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y con algún matiz en la ley 18.000... no recuerdo el número, pero es la ley de la ley 18.902 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que ahí para la citación se requiere de una autorización judicial previa, que es un poco el tenor que tiene en general la regulación desde los años 80 de la Superintendencia. Y finalmente, respecto de lo que comentaron varios diputados sobre la idea de la interagencialidad, recordar que fue uno de los conceptos que se eliminó en el artículo 2, en la letra N era la única vez que estaba mencionado, y uno de los problemas que uno advierte con esta materia es que en general es un modo de operación que yo creo que evidentemente se debería avanzar, pero que no basta con decir como una declaración de intenciones que se debe hacer de esta manera, sino que uno esperaría que hubiese un correlato en materia administrativa, de decir que hay una facultad determinada que tiene un determinado funcionario público que puede hacer tales y cuales cosas con determinadas características, y eso es lo que uno echa de menos en esta forma. Una de estas materias que, si mal no recuerdo, estaba en el mensaje que mandó el expresidente Piñera en materia de Ministerio de Seguridad Pública era poder crear fuerzas de tarea, que implicaba que había un funcionario que estaba autorizado para decirle a otros órganos, necesito que usted trabaje conmigo en determinada forma específica, con determinadas condiciones, con resoluciones, con contenido, y eso es lo que uno debería esperar de un actuar interagencial, que por lo demás... Sí. Pero es súper interesante lo que estás poniendo, pero creo que ninguno de los que está aquí tiene capacidad de retención, porque por lo pronto se ha referido a 4 letras consecutivas. Entonces, súper interesante, pero va a volver a repetirlo en la interagencialidad cuando veamos la letra K, probablemente, o no sé cuál era. Entonces, si no vamos letra por letra, presidente, esto es un gastadero de energía infinito que atenta contra el sentido común. Así es. Michelle, tiene la palabra, finalmente. Muchas gracias. Bueno, solo a modo de introducción, efectivamente estoy de acuerdo con... que lo ideal es ir letra por letra, y de hecho quería hacer presente que si bien la indicación del Ejecutivo reemplaza el artículo completo, los literales, es porque era más simple hacerlo de esa forma que indicar, numerar o letra por letra los que se iban a ir cambiando, pero no todos los literales fueron modificados en relación a lo que ya venía aprobado del Senado. Entonces, efectivamente, hay varios literales que no presentan mayor discusión al respecto. Lo otro también es que los expertos y también obviamente los asesores de la mesa técnica tuvieron acceso a una versión previa de este texto, y fue en base a sus inquietudes que nos hicieron llegar que se redactó finalmente esta versión.
Y en tercer lugar, en relación al informe que se va a pedir a la biblioteca, quiero ser un poco pesimista respecto a los resultados que pueda lograr, porque muchas de estas atribuciones vienen de lo que se le recomendó en la última normativa de la Unión Europea a sus países miembros, para que doten a sus respectivas autoridades o agencias en materia de ciberseguridad, pero no son leyes todavía. Tienen una obligación de hacerlo ley. Cuando la directiva dice la autoridad de los países miembros tiene que tener al menos estas facultades, dentro de las cuales está el acceso a los datos, los países de la Unión Europea tienen que darle esas facultades. Además de esa, le pueden agregar otras, pero la directiva les da el piso mínimo y esas facultades sí o sí las van a tener que tener los países. El problema es que tienen hasta el 2024 para dictar esas leyes y por lo tanto recién es posible consultar el borrador de la ley de Alemania. Son los únicos que la han hecho disponible y todavía es un borrador de ley. Entonces, para adelantar eso. Eso, para que vayamos letra por letra, luego podemos referir a los otros temas. Muchas gracias, Michelle. Señor Castro, antes de empezar la letra... Sí, a mí yo tengo una idea, no sé si le parece al Ejecutivo y a los demás diputados acá, pero no debería ser, porque yo me imagino, sin ser un experto, que es como cuando un carabinero a ti te saca un parte. La ley la generó el legislador, quien te saca el parte es el carabinero y a quien tú debes justificarle es al tribunal competente en el parte. Entonces yo creo que aquí tenemos a quien efectivamente hace o escribe la multa, que es la agencia, te saca el parte y después te cobra el parte prácticamente. Entonces no debería ser en algún momento un contrapeso las autoridades sectoriales, como lo dije antes, que justamente son las que conocen el quehacer de cada una de esas distintas áreas que decía usted, señor presidente, y de esa forma vamos un poco repartiendo los quehaceres sin quitarle la mayor potestad que tiene, que es preocuparse de la ciberseguridad y cuando pasa un problema y alertar y incluso delinear las cosas, pero el pasar a generar a la multa, a mí es casi medio perversa la cosa. Eso, señor presidente. Sí, al respecto, dos cuestiones. Una, que el diputado Castro anteriormente decía que son distintos los problemas de ciberseguridad. En realidad, lo que es distinto es las consecuencias que tienen en los distintos sectores y las medidas que uno puede tomar. Por ejemplo, no es lo mismo apagar los sistemas, que a veces es una de las medidas que se toma. Por ejemplo, se tomó en el ejército, fue apaguen los sistemas, que tomarlo, por ejemplo, en el sector de la electricidad, donde las consecuencias podrían ser catastróficas. Entonces, en realidad es la forma de gestionar el incidente o las consecuencias que pudiera tener, pero el incidente desde el punto de vista de la ciberseguridad, de lo técnico, es bien similar. Y para eso creo que un claro ejemplo es el tema de IFX, que era una plataforma de infraestructura digital que prestaba servicio a ámbitos tan distintos como salud, justicia, y finalmente en Colombia se quedaron sin servicios de salud, sin poder judicial, y era una misma plataforma para los distintos sectores. Entonces, por eso es bueno que haya una agencia que tenga una visión transversal. Y porque efectivamente, incluso para la agencia sería más fácil, por decirlo de una forma coloquial, que fuera la autoridad sectorial la que hiciera el proceso sancionatorio, porque que la agencia sea quien sancione va a implicar tener a un montón de fiscalizadores y que estén pendientes de la sanción. El tema es que, por ejemplo, lo que se intenta evitar unificando en la agencia es precisamente que distintas autoridades, por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, puedan ir detrás del fiscalizado. Porque, por ejemplo, si hay una empresa que es del sector bancario, entonces la CMF le va a imponer ciertos estándares en materia de ciberseguridad, pero también tienen empleados y, por lo tanto, la Dirección del Trabajo también le podría imponer ciertos estándares en materia de ciberseguridad. ¿Y qué va a pasar? Y el sistema que va a usar va a ser el mismo, por ejemplo. Probablemente va a usar una plataforma de una misma empresa, pero va a incumplir los estándares impuestos por dos autoridades distintas. Entonces, para evitar el problema de que lleguen distintas autoridades a sancionar por unos mismos hechos y mismos fundamentos jurídicos, que se buscó, en el fondo, unificar en la agencia. Pero efectivamente también estoy de acuerdo en que se podrían buscar mecanismos alternativos donde, por ejemplo, quien sancione o imponga la multa finalmente sea la autoridad sectorial, pero que sí haya que la agencia orqueste para que no terminen habiendo tres autoridades sectoriales persiguiendo al regulado. Gracias, presidente Alessandri. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el Ejecutivo, que entre presidentes no entendemos. Estoy de acuerdo con lo que dice el Ejecutivo, entonces uno diría,
y esta es una visión respecto al tema, es si efectivamente la agencia, su relación la va a tener con el usuario final, o eventualmente la agencia, por ejemplo, en el caso que usted plantea, pudiera, dentro del aparato estatal, impartir instrucciones a los distintos sectores. Y eso sí yo lo comprendo, vale decir, por ejemplo, que le imparta estándares mínimos a la CMF a aplicar en el sector bancario, que le imparta estándares mínimos a cumplir a la Subtel o a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Eso me parece más atendible que un vínculo tan directo en materia normativa o de impartir instrucciones al usuario final. Me parece que esa fórmula permite armonizar mucho más para que no exista dualidad tampoco. Obvio, sí. Doña Michelle. Sí, pero antes de hacer estas indicaciones que unificaban y buscaban no tan sectorial sino más unificado, se escuchó a regulados de países que están más avanzados en la materia, y una de las grandes quejas era que teniendo modelos sectoriales donde en el fondo una agencia le daba estándares mínimos a los sectoriales y luego los sectoriales dictaban más estándares, algunas empresas quedaban reguladas por distintos sectores que incluso a veces les exigían estándares que en el fondo piden cumplir lo mismo, pero la planilla de cumplimiento es distinta, entonces tenían que terminar cumpliendo con estándares distintos y al final ellos quedaban sobreregulados. Y atendiendo a una queja hecha por los propios regulados, es que se buscó unificar en la agencia, porque está bien, en principio suena del todo natural, pero cuando uno se pone a pensar en situaciones más complejas donde un mismo regulado tiene que responder a estándares de ciberseguridad de distintas autoridades sectoriales que no necesariamente van a conversar entre ellas, es ahí donde se complejiza. Por eso una agencia que se comunique con los distintos sectoriales y que en la gestión de incidentes sí tenga una visión directa, porque la agencia lo que necesita es tener una visión transversal de los incidentes de ciberseguridad, porque recordemos que los incidentes de ciberseguridad son transversales, no distinguen entre un sector u otro. O sea, el virus se va de computador a computador. Por eso el modelo sectorial viene a resolver varios de esos problemas que al principio uno no los ve, pero cuando uno va viendo cómo se complejiza, van surgiendo esos problemas. Muchas gracias, don Diego. Funciona ahí. A riesgo de ser majadero, lo que pasa es que cuando uno esto lo aborda de manera desordenada, nos empezamos todos a angustiar, porque la agencia evidentemente fija estándares. A mí me hace sentido que fije estándares en materia de ciberseguridad y que por lo tanto si se produce un incidente de ciberseguridad en un banco, en una entidad agrícola o en una empresa cualquiera, eso, al final, el que califica que eso es un incidente de ciberseguridad y de ahí se seguirán una serie de consecuencias, le corresponde a la agencia. Que eso después pueda tener efecto en materia laboral, en materia penal, en materia incluso de, no tengo idea, de interés de la Comisión de Mercado Financiero, eso es otro problema. Será un derivado de eso, pero evidentemente nadie aspira aquí a que tengamos 10 agencias, o que la Inspección del Trabajo, la Comisión de Mercado Financiero y esta agencia simultáneamente estén calificando el mismo incidente. Ahora, lo que pasa es que hasta ahí estamos bien. Si el punto es que si esta misma agencia, además de tener facultades de fijar estándares, de calificar cuáles son los servicios donde se aplican esos estándares, además, si entiendo bien, requerir información de esos organismos, cuando se produce un incidente, calificar el incidente, no solo contento con eso, inicia un procedimiento investigativo que hasta aquí no entiendo bien si es de oficio o a petición de parte. Me da la impresión que es de oficio, si entiendo bien. Y por lo tanto requerir información, citar a declarar y, si entiendo bien, además aplicar sanción. Entonces, si esta cuestión la conversamos inorgánicamente nos vamos a volver locos. En cambio, si vamos letra por letra, vamos a poder ir desglosando qué atribuciones nos hace sentido que tenga esta agencia y cuáles no. Y yo vuelvo a la letra G, donde yo me satisface la respuesta que da el experto del Instituto de Libertad y Desarrollo, pero sí sugeriría lo siguiente, presidente, por técnica legislativa, que es que ahí se señale una frase adicional que diga algo como lo siguiente: de la resolución de calificación se podrá reclamar de acuerdo al procedimiento ordinario establecido en el artículo 35 de esta ley. Porque no queda tan claro, porque el artículo 35 que ha citado el experto, habla de decisiones finales de la agencia, o sea, no deja tan clara que esa decisión tenga que ver con la calificación, porque ¿qué sería una decisión final? Yo entiendo que la calificación de un servicio como esencial es una decisión final de la agencia, pero para que no haya duda, yo sugiero que en esa letra G, y también por coordinación interna, se haga alusión al artículo 35 si va a ser así. Gracias, diputados. Si les parece, empezamos con las letras. Diputado Joanet, sobre el punto.
Presidente, por toda la discusión que se ha dado. Lo primero, una cuestión también de principio, es que no vayamos a hacer lo mismo que el CERNAC acá, que finalmente termina siendo un organismo sin dientes. Este tiene que ser un organismo que regule, porque si no, vamos a hacer algo que finalmente, sobre todo en este tema que es tan complejo y delicado, finalmente los operadores que además quieren que se les regule, para que en definitiva, si no, todo va a terminar en tribunales. Y por tanto, eso es lo primero que yo quisiera hacer. Lo segundo es respecto de lo que aquí se ha planteado, y yo concuerdo, respecto del poder que pudiera tener efectivamente el director o directora. Yo creo que hay que buscar una alternativa. Por ejemplo, que tuviera un subdirector, porque supongamos que este director hoy día está en este minuto en viaje con el presidente a China, por razones de buen servicio. Y seguramente en business, podría decir, pero bueno. Entonces, supongamos que y tenemos un problema grave en materia de ataque de ciberseguridad, etcétera. ¿Quién va a tomar decisión? Un jefe de división. Alguien tiene que tener alguna responsabilidad administrativa. Segundo, plantearse también que de alguna manera este equipo directivo tenga algún control con un consejo, que de alguna manera también tenga responsabilidad. Una cosa así es. O sea, le ponemos carne, pero que también tome decisiones, lo que insisto en un principio, o sea, porque en el fondo si no vamos a terminar con el CERNAC y eso no le sirve a nadie. Porque efectivamente hay que, hay distintos problemas. Hay problemas que efectivamente son de fácil resolución en materia de ciberseguridad y otros que son complejos. Los de fácil resolución, naturalmente, este servicio, esta agencia, debe resolverlo rápidamente y no tendrá que ir a tribunales o esperar la decisión de un juez que a veces puede que no esté, en fin, no sé. Por eso digo, la posibilidad de que este jefe de la ciberseguridad o director o directora, lo que sea, tenga un subdirector por cualquier situación, se enferma, se le muere se inhabilita, cualquier cosa, que tenga alguien que además tome responsabilidad, porque si ocurre una situación grave, él no está, un jefe de división no va a tomar ninguna responsabilidad. Y segundo, que también el gobierno piense una especie de consejo para que en definitiva pueda trabajar, asesorar permanentemente al director, a la directora y al equipo de ciberseguridad. Eso, presidente. Gracias. Diputado, doña Michelle. Y después empezamos. Bueno, independiente de que podamos revisar una forma de consejo adicional a la del consejo que está planteado en la ley, desde el punto de vista más sectorial, asumo que lo que solicita el diputado, pero desde el punto de vista de los regulados, la academia y la sociedad civil, existe este consejo en la ley, que de hecho la idea es que se pueda consultar en situaciones como estas y para poder cumplir las labores de una forma en que sea útil para todos los distintos sectores. ¿Es voluntario? ¿Podrá consultar? Claro, sí. Pero la idea es que, perdón, presidente, por su intermedio, es para efectivamente para situaciones complejas que sea una cuestión automática y que todos tengan responsabilidad, porque si no todos después levantan la mano y no pasa nada. Claro, más vinculante, como en el INDH, como en la CMF. Eso. Por ejemplo. Pero esa es la idea. Sí. No, solo quería decir que cuando empecemos a ver los literales, de a uno tengamos para todos los literales un caso en mente que creo que nos va a servir, porque pensarlo en abstracto de pronto puede sonar un poco intrusivo. De repente uno lo compara con las facultades del Ministerio Público, pero el Ministerio Público, recordemos que también muchas veces, en general, cuando se alega de las atribuciones intrusivas o altamente intrusivas, estamos hablando también de personas naturales, acá estamos hablando de computadores. Entonces, me gustaría que tengamos en mente, al momento de discutir los distintos literales, el caso de las últimas semanas, donde hay una empresa de infraestructura digital que el ataque le afectó a distintos sectores en nuestro país. Por suerte fue solamente una institución que grande, causó muchas pérdidas, pero no tuvimos que lamentar pérdidas como en Colombia, donde las personas llegaban a pedir sus medicamentos, a veces para enfermedades huérfanas, donde solamente el Estado te da los medicamentos y los computadores estaban apagados. Las personas no podían tener acceso a su medicación, no podían ir a operarse. Poder Judicial estaba totalmente paralizado, no se podían sacar cédulas de identidad, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, en el caso de Chile, se le pidió colaboración a la empresa. La empresa decía que estaba todo bien, pero dependíamos 100% de su declaración.
Entonces necesitábamos pruebas de que estaba todo bien, porque para que los servicios de Chile pudieran volver a funcionar, los servicios que estaban afectados, necesitábamos estar 100% seguros que los respaldos estaban limpios y no estaban infectados. Para eso necesitábamos facultades de poder tener acceso a las máquinas y ver que efectivamente estuvieran limpios los documentos. No tenemos esas facultades hoy día. Entonces, y ahí, por ejemplo, pedir a insisto, pensemos en casos como salud, donde no tenemos acceso a las fichas clínicas. Hay personas que llegan a urgencia y no está la ficha clínica o está modificada. Entonces, no podíamos tener muestra del bicho, porque a veces con el bicho uno puede impedir que el virus se termine propagando a otros sistemas o tomar las medidas. Recordemos que una de las funciones de la agencia también va a ser especie de bombero, ayudar a la gestión del incidente. ¿Cómo vamos a ayudar a gestionar un incidente que no sabemos por dónde empezó? Porque no tenemos acceso a la información y por eso es muy necesario que se tenga acceso a la información en forma oportuna, porque de lo contrario, lo que termina pasando es que el bicho se propaga y terminan muchos más sistemas afectados y ahí sí que podríamos tener un colapso mayor. Muchas gracias, Michelle. Han habido varias opiniones bastante coincidentes. Quizás pedirle al Ejecutivo que piense en un modelo de administración colegiada. Tenemos el modelo de la ley de datos personales, por ejemplo. El poder que le estamos entregando a esta persona como único director es tremendo. Son atribuciones que en el futuro pueden ser un alto riesgo, tomar una mala decisión en esto sin haber consultado, y esto lo hemos hablado cuando discutimos el cambio de la superintendencia de banco a la CMF, lo hemos hablado en tantas instituciones que hemos querido no hacer más lenta y más burocrática con el órgano colegiado, sino que robustecer y meterle más expertise y más responsabilidad en decisiones tan importantes. Entonces quizás pedirle al Ejecutivo que pudiera pensar en algún tipo de administración colegiada por los riesgos que puede tener, si les parece. Y empecemos ya con las letras. Diputado Castro. El diputado Castro está pidiendo la palabra. Diputado José Miguel Castro de Antofagasta. Sí, sabe que, muchas gracias, presidente, por acordarse de mi región. Mire, pasa lo siguiente, yo no tengo, y le encuentro absolutamente toda la razón al Ejecutivo en la línea que llevó. Si a mí el problema es el siguiente, después de eso, después del incidente, después de tenerlo claro, que sean ellos mismos quienes juzguen el día de mañana, quienes pongan la multa, quienes establezcan, aparte de las correcciones técnicas, que ejerzan ese rol. A mí es lo que me complica y yo ahí me gustaría ver una contraparte más, aparte de simplemente la justicia, porque si no estamos también pensando, ojo, no en grandes instituciones, también estamos pensando de repente en la empresa que tiene 10, 20 personas y va a estar al arbitrio de esta persona omnipotente, omnipresente, que le va a decir no señor, y van a ir de nuevo a una reapelación, le van a decir no señor, y va a tener que ir a un juicio, etcétera. Porque yo siempre hablo de los reguladores sectoriales, porque sin duda ellos son los que mejor conocen cómo se manejan sus distintos nichos y empresas, saben cuánto pesa cada quien, qué pues se puede y qué no se puede hacer, cómo son los tiempos, si en realidad son distintos para cada una de las áreas. Entonces, me gustaría que eso también lo pensara el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Presidente, yo tengo la explicación que me dio Michelle me aclaró bastante mis dudas. Yo creo que hay que tener un servicio con dientes, con facultades, porque son temas graves. Yo creo que, a modo de sugerencia, controlarnos algunas cosas que son relevantes, como el tema de las sanciones. Yo creo que concuerdo que no pueden ser como el Servicio de Impuesto Interno, que juega y parte, se presta para abuso, que revisar el tema de las sanciones, que sea otro organismo que aplique las sanciones, y revisar el tema de la jefatura de la dirección. Yo creo que, o que haya un subdirector, ya como la Contraloría hay un contralor y un subcontralor, que haya un contrapeso. Yo no soy muy partidario de los organismos colegiados, porque al final se cuotean políticamente, a veces no soy muy amigo de los colegiados, salvo los tribunales de justicia, pero sí, puede ser, pero entregar todo a una sola persona es un poder muy grande, creo yo, que limitar el poder ese y ver las sanciones, que sea un organismo distinto el que aplique la sanción.
Muchas gracias. Y respecto a lo que se ha dicho del CERNAC, ojo que el CERNAC podrá no tener dientes, pero pasa multas cuantiosísimas. O sea, no tiene dientes, pero tiene hacha. Y es juez y parte. Terminan en tribunales en largo juicio. Diputado Joanet. Sí, presidente, yo entiendo justamente como se ha planteado acá, lo hemos dicho, el tema de un subdirector, creo que eso no burocratiza, sino que ayuda mucho por una serie. Además, cuando hay que tomar decisiones difíciles, dos personas que tienen un rol ejecutivo, creo que ayuda mucho. Naturalmente. Cuidado, mejor, estoy con el micrófono abierto, no voy a opinar. Pero yo creo, insisto, y ahí tengo un matiz por su intermedio con el diputado Leal, yo creo que este organismo tiene que tener atribuciones para efectivamente hacer lo que tiene que hacer, porque si no, finalmente un tercero al final levanta las manos. Yo creo que este organismo debe efectivamente tener la posibilidad o de multar, o en fin, una serie de cosas, porque si no, al final termina siendo demasiado técnico por arriba y eso en este sentido creo que no nos aportaría. Gracias, diputado Joanet. En la letra A no habrían comentarios, entonces se daría por aprobada. Presidente, señor secretario. Quiero precisar una cosa. Como esta es una indicación sustitutiva, vamos a dar por leída el artículo 9 del proyecto. Correcto. Y nos vamos a abocar derechamente a esta indicación. Porque es sustitutiva. Porque es sustitutiva. Correcto. Estamos de acuerdo. ¿Le doy lectura a la letra A? Letra A. Letra A, asesorar al presidente de la República en la elaboración y aprobación de la política nacional de ciberseguridad y de los bienes y programas de acción específicos para su implementación, ejecución y evaluación. Aprobado por unanimidad, si les parece a la comisión. Hay que tomar la votación, presidente, para tener claro quién vota por... ¿A mano alzada les parece? Alessandri, ¿quién más? A mano alzada. No, presidente, no. Puede elegir si la mano izquierda o no, la primera, no, presidente, ya, la primera está bien. ya. Okay. Alessandri. En votación. Alessandri al final porque es presidente. Ya. Diputado Araya. No está Araya. Castro. Diputada Fríes. Diputado Joanet. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva. Diputada Navillán. Diputado Orchini, diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. A favor. Señor presidente accidental. A favor. Resultado de la votación. Perdón. Pro tempore. Suena mejor. 9 a favor, 0 en contra. Ya. La letra A, aprobada. Seguimos con la letra B de burro. Para que la lea. Ya. Déjeme. La letra B. La letra B es dictar los protocolos y estatutos que señala el artículo 7. Las instrucciones de instrucciones generales y particulares de carácter obligatorio para las instituciones tanto públicas como privadas obligadas por la presente ley y las demás disposiciones necesarias para la aplicación y el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. No habiendo comentario, entonces mano alzada. O la misma si quieren. Por igual la misma votación. Por la misma votación la letra B. Aprobado. Ahora la C de Canuto. C o de Canito también. Sí, de Canito. Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de ciberseguridad, los protocolos y estándares técnicos y las instrucciones generales y particulares que dicte al efecto. Por la misma votación, propongo la misma votación, ofrezco la palabra, aprobado. Déjeme ir anotando la que estamos aprobando. No, yo también lo tengo que anotar. Pues. La letra D. Espera. A, B, C. Ahora viene la letra D. D. Coordinar y supervisar el CSIR
Nacional y a los demás pertenecientes a la Administración del Estado y requerir de estos la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. ¿Algún comentario sobre el D? Por la misma votación, recordar a los expertos que siempre está abierta la posibilidad de levantar la mano digital en el Zoom y opinar. Aprobado por la misma votación. Letra E. Letra E, establecer una coordinación con el CECIRT de la Defensa Nacional en lo relativo a los estándares y tiempos de comunicación de incidentes de ciberseguridad o vulnerabilidad tal como respecto a las materias que serán objeto de intercambio de información. Letra E, por la misma... ¿Algún comentario sobre la letra E? Habla de la Defensa Nacional. Del CECIRT y la Defensa Nacional. Pero está bien. La letra E. Establece una coordinación entre el CECIRT y la Defensa Nacional. Sí, es solo coordinación. ¿Requerir información también? Sí, también requiere información. Pero respecto a los estándares, está Ya, bien. Aprobado por la misma votación. La letra F, crear y administrar un registro nacional de incidentes de ciberseguridad. Por la misma votación. Déjeme, no vaya tan rápido, presidente. F, ¿ya? Este presidente tiene que avanzar rápido. Acá hay discusión. G. Ya, le voy a dar lectura a la letra G. Calificar mediante resolución fundada y en la forma prevista en los artículos 4, 5, 6 de esta ley a los servicios esenciales y a los operadores de importancia vital. Hay que el diputado Chalper tenía... Sí, no, yo... Una opción es mandarla de vuelta a la mesa de asesores. No, pero si quieren seguir avanzando. Yo personalmente creo que no da para tanto. Yo simplemente, como se habla de resolución fundada, todo lo fundado tiene que tener algún mecanismo de impugnación. Entonces, por coordinación interna, yo solo agregaría: de la resolución de calificación se podrá reclamar de acuerdo al procedimiento consignado en el artículo 35 de esta ley. Pero 4, 5 y 6 también no tiene una reclamación especial. Michelle, ¿alguna opinión de eso? Sí, lo que pasa es que en realidad esta es la norma espejo de la 4, 5 y 6. En los artículos 4, 5 y 6 se establece el proceso de calificación de los servicios esenciales y de los operadores de importancia vital. Y en dichos artículos se establece que se podrá reclamar conforme al artículo 35 de la resolución. Acá lo único que se está haciendo es hacer la norma espejo para que el día de mañana nadie creativo pueda decir calificó, pero no está puesta la atribución en el artículo respectivo de las atribuciones. O sea, ya está la posibilidad de recurrir según el 35. Expresamente en los artículos 4, 5 y 6. Diputado Chalper, ya estaría lo que usted propone en los 4, 5 y 6. Ya aprobado. Esta es una norma espejo. Por lo tanto, ¿usted la quiere reiterar igual? Lo más preciso posible. ¿Se aprueba tal cual entonces? Presidente, aquí diputado Leiva, me parece cuestionamiento. importante dejar sentado que esta remisión que hay al artículo 35 para reclamar ante la Corte de Apelaciones quede en la historia fidedigna de la ley y tal como plantea el Ejecutivo es una norma remisiva de los otros artículos y se entiende que quede sentado. Queda en el acta entonces por si alguna vez alguien lo consultara. En el informe y en el acta va a quedar. En el informe y en el acta según ha propuesto el diputado Leiva. No me acuerdo, yo pedí una indicación que va en el artículo 4. Yo no sé si podemos seguir avanzando o la vemos más adelante o la vemos ahora antes de avanzar en la letra G, dado que es al artículo 4. No sí, sé déjeme terminar con la letra G y después vamos al 4, que estaba aprobada la apertura. Que son muchas letras. Claro, la indicación la votamos y después de eso... Sí, porque se refiere a calificar. Aquí se refiere a calificar, al mismo tema de la G. Es el mismo tema. Entonces, ¿les parece aprobar la G por misma votación? Y ahora vamos al artículo 4 que aprobó que es del mismo tema. Si lo puede leer el 4 si es corto. Ustedes lo tienen en un legajo de indicaciones en la página segunda. En esta hoja lo tienen. ¿Qué dice artículo X y X? Que en el fondo es la propuesta. ¿Cómo? Y dice... No. Y lo que pasa es que después precisamos con el diputado... Esta es una indicación del diputado Castro que lo precisa
al inciso penúltimo del artículo 4. ¿Qué página? Del artículo La segunda 4. página de este documento. Sí. Sí. Se reabrió el artículo 4 ya aprobado, que es el ámbito de aplicación de la ley. Y se establecería un nuevo inciso penúltimo, que sería este, que del tenor que sigue. En el caso del servicio especial de telecomunicaciones, de telecomunicaciones previsto en el artículo 4, o en este artículo debería decir, para efecto de esta ley, la calificación respecto de qué servicios, redes o elementos de red y sistemas específicos tendrán dicha calidad, se sujetará a la declaración mediante resolución fundada que realice la Subsecretaría de Telecomunicaciones, conforme a lo señalado en la norma técnica sectorial resolución exenta número 1318 del año 2020, dictada con por este mismo organismo, o aquella que la reemplace, quien además notificará a la agencia de dicha calificación. Sí, muchas gracias, secretario. Aquí lo que quiere explicar, diputado Castro. No, pero está claro esto, lo que está haciendo es que la calificación de esencial se la está entregando al organismo técnico especializado, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo de esto. Si está presente este criterio en otros temas de la ley, si le parece atendible. Como se vincula con el artículo 4. Exacto. Claro, como se vincula con el artículo 4 y con la letra G, etcétera. De los servicios. Doña Michelle. Empresas de telecomunicaciones. Ya. El problema es que hay una discusión respecto de qué vamos a entender por las empresas de telecomunicaciones y, por ejemplo, si una empresa que presta infraestructura digital, como sería el caso de IFX que recién mencionaba, cabría dentro de esta calificación. En dicho caso, por ejemplo, nosotros no estaríamos de acuerdo porque probablemente como no es el giro principal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que conoce muy bien a sus regulados, pero se fija más en lo que conocemos como empresas de telecomunicaciones tipo Entel, Movistar, Telefónicas, más que este otro tipo de empresas de telecomunicaciones. Entonces, una norma como esta, que limitaría la posibilidad de la agencia de dictar o declarar como servicio esencial una empresa de infraestructura digital, creemos que podría ser negativo porque finalmente el resultado de esto es que es altamente probable que muchas empresas o industrias que debiesen estar por el tipo de servicios digitales que prestan bajo la normativa de ciberseguridad terminen quedando afuera porque no son del área de especialidad de la entidad que en base a esta indicación tendría que estar a cargo de decretarla. Solo quedan fuera si la Subsecretaría de Telecomunicaciones no las pone en la lista, ¿cierto? Porque aquí le estamos dando la facultad o la obligación a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de hacer la lista de lo que considera esencial. Así lo entiendo yo. No soy el autor, pero... Diputado Leiva. Es importante, no sé, efectivamente, no sé, las empresas de telecomunicaciones por su esencia justamente están muy vinculadas y ligadas al tema de ciberseguridad, pero estas empresas además prestan distintos tipos de servicios. ¿Y cuál voy a calificar de esencial? Vuelvo y, a propósito de la indicación del diputado Castro, me traigo a lo que plantea usted, presidente. O sea, ¿cómo es posible que una agencia unipersonal, aunque sea capaz de dominar todas las materias y todos los temas? Yo diría que un Estado coherente e integral en su administración debiera atender a que esa calificación efectivamente la realice quien regula esa materia específica. En este caso, entendiendo por la especialidad que tiene esta materia, que sea la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que también depende de un gobierno que lo regula y que tiene una normativa propia vigente. De esa manera lo entendería, presidente. Y si especificáramos más, para que quede claro que son las compañías tipo telefónicas y no IFX, ¿usted estaría conteste con esta indicación o hay una preocupación más allá de especificar la lista de a quién estamos regulando?
en caso de que quedara más claro que se refiere específicamente a las empresas que prestan servicios de telecomunicación, a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de tipo como serían Claro, Entel, BTR, etcétera, sí, pero tendría que quedar debidamente acotado. Pero de todas formas quería responder a la apreciación del diputado Leiva. De acuerdo al artículo que se aprobó la semana pasada sobre coordinación en materia regulatoria, la autoridad sectorial siempre va a poder dictar estándares específicos para sus regulados, que es a quienes más conoce. Pero recordemos que una de las cosas, de los efectos importantes, más importantes del ámbito de aplicación de la ley, es el deber de reporte. En la medida que la agencia tenga una visión de los incidentes de ciberseguridad que están ocurriendo, va a poder actuar en forma mucho más rápida y efectiva, porque en el fondo lo que va a ver no es esto se ve como puntos imagínense como una especie de fuego artificial donde uno ve estrellas, información que va llegando. Cuando uno ve que hay un punto que tiene mucho movimiento, porque me están notificando, uno puede decir, se levanta una alerta, que algo está pasando, pero para que eso funcione, para que esta alerta funcione, se necesita que hayan varias entidades reportando. Ese es el efecto más importante que tiene el ámbito de aplicación, el deber de reporte. En cuanto luego los deberes específicos que van a tener que cumplir, que obviamente es lo que preocupa a los regulados, porque eventualmente va a significar desembolso de dinero para poder tomar esas medidas, eso se va a ir dictando progresivamente y ahí juega un rol fundamental la autoridad sectorial en base al artículo que fue aprobado la semana pasada. Y el único artículo de este proyecto de ley que tiene obligaciones específicas ya que vienen en la ley y que van a empezar a aplicar cuando empiece el periodo cuando termine el periodo de vacancia de la ley, se aplican única y exclusivamente a los operadores de importancia vital, que va a ser un listado súper específico de entidades. Entonces, quería hacer como no confundir esta calificación con las obligaciones que van a caer sobre los regulados. Esas obligaciones, en general, las va a dictar la autoridad sectorial. Pero lo que es importante acá del ámbito de aplicación es la posibilidad de que a la agencia la notifiquen y con eso pueda tener una visión integral de lo que está pasando y tomar las medidas que sean necesarias para poder prevenir ciberataques, porque el problema del ciberespacio es que cuando el ciberataque pasa, ya no hay mucho que hacer, la información ya está en cualquier otro país, el computador ya murió. Acá la actividad preventiva es esencial y para eso se necesita inteligencia de la información que viene de los reportes de ciberseguridad. Muchas gracias, Michelle. Señor Castro. Mire, lo que pasa es que justamente en la aclaración del Ejecutivo me surge la misma duda, exactamente la misma duda, y por qué de esta indicación, por lo que dice el diputado Leiva. Es tan amplio el campo específicamente, por ejemplo, las telecomunicaciones, que en el fondo son las vías, son los fierros, como le dicen, para llevar a cabo todo esto, que justamente se dan cosas que yo no puedo meter en el mismo saco. Por ejemplo, Claro, vámonos a una marca, Claro. Ellos, claro, tienen internet y es un servicio muy importante en algunas cosas, pero también tienen cable. Y si nosotros vamos a estar juzgando el cable, qué sé yo, del ESPN, o si tuvieron una baja porque el ESPN afuera de Chile le bajó, y tienen que, en el fondo, ir y recomponer todo, explicarle a la agencia, y no solamente explicarle, sino que se van con una multa a la agencia producto de que se cayó ESPN afuera. La verdad es que yo creo que nos estamos distinguiendo, y ese es el problema que yo le veo a la agencia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Michelle, y si el diputado Castro quiere redactar una especificación de qué son las empresas de telecomunicaciones, 3 palabras, feliz que la vaya mejorando. Michelle, por favor. Sí, ojo que en materia de ciberseguridad, acá en la ley en ningún caso se imponen multas porque a uno se le cae el sistema o se cae las multas no son por eso, son por no reportar, por no entregar la información que hay que entregar, pero jamás por caerse, porque uno en ciberseguridad puede tomar todas las medidas de seguridad que quiera y nunca va a estar 100% ciberseguro. Entonces, y es lo mismo cuando uno pone en la casa, uno puede poner alarma, reja, todo, y igual le pueden entrar a robar. Entonces, jamás, no hay ninguna norma en el proyecto de ley que sancione por el hecho de haber sufrido un ataque o haber sufrido una caída. Ese tipo de sanciones están en la normativa sectorial y está bien que estén ahí. Lo que se sanciona aquí es principalmente no tomar las medidas preventivas en los casos que se exija y no reportar o entregar información que es falsa. Muchas gracias, Michelle. Diputado Castro, ¿quiere especificar un poco o lo ponemos en votación tal como está? A mí me
A ver si el mismo Ejecutivo puede mejorar un poco quizás la reacción. Si no lo ponemos en votación, me da lo mismo. Hacer una aclaración, por ejemplo, que me hacen. IFX no es una empresa de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones tienen concesiones IFX. No es son una una empresa. concesionaria de telecomunicaciones, según yo leí en la prensa. Entonces, Pero da lo mismo frente para a esta eso, me empresa. gustaría que el Ejecutivo, si es que no está dispuesto, bueno, votémoslo solamente. Sí, un segundo. La señora Pupi Rojas está levantando la mano. Si se puede identificar a quien representa. Cámara, así que bien. Y le agradecemos que esté acá. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados presentes. Pupi Rojas, gerente general de Chile Telco. Represento, por lo tanto, a las empresas de telecomunicaciones sobre los cuales se refiere esta indicación que están comentando. Efectivamente, uno de los temas era aclarar que IFX no es un operador de telecomunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones son básicamente los que prestan servicios intermedios y servicios finales a público, como es el caso de los mencionados Telefónica, Claro, Entel, Mundo, GTD y otros operadores. Nos parece bastante pertinente esta indicación que hace el diputado, básicamente porque los elementos de red, como se señala, no pueden ser todos los elementos de la red de telecomunicaciones los que queden sujetos a importancia vital como servicio a esta calificación, ni tampoco todos los servicios, porque como bien se señalaba, algunos de ellos, como televisión por cable, no tienen este carácter de esencial. Estando muy contesta que la ciberseguridad es de vital importancia para nuestro país, hay que hacer algunas acotaciones a este tema. Igualmente, si me permite extenderme unos segundos más, también señalar que nos parece estamos muy de acuerdo con los planteamientos que se han hecho en la mesa esta tarde sobre concentrar tanto poder en una persona y sobre todo en algunas medidas que pueden ser como muy intrusivas de tener total acceso a información, sobre todo aquellas que están reguladas por protección de datos. Muchas gracias, señor presidente, y quedamos a disposición para cualquier tema. Yo tengo una redacción. Diputado, Una lea redacción. Es lo mismo, pero de acuerdo, se hace alusión de acuerdo a la ley 18.168. Corríjame, por favor, la señora Pupi, que es efectivamente la ley que regula y establece y define cuáles son las empresas de telecomunicación y cuáles no. Como el legislador le está pidiendo al gremio que le diga el número de la ley. No, si estoy correcto. Yo la ley, ¿para qué va a mentir? La 18 no la hice yo. Pero conforme a lo señalado en la ley 18.168, para que vean que no estamos en toda esa cuestión. Chao. Sí, no sé si... la ley, da lo mismo. Señora Rojas. Se establecen los tipos de servicios a los cuales están efectos y en eso se especifica, por lo tanto, que son los proveedores de servicio público, de servicio intermedio y cuáles, y no que están afectos las empresas de TI, que son de tecnología de información, que es un ámbito más amplio. Ponemos en votación la indicación, si la puede leer entera. ¿Ya la leo de nuevo? Secretaría o el señor Castro. Secretaría. Yo la leo. Ya. Inciso nuevo, inciso penúltimo, el artículo cuarto, que dice, en el caso del servicio esencial de telecomunicaciones previsto en este artículo, habría que corregirlo así, en este artículo, para efectos de esta ley, la calificación respecto de qué servicios, redes o elementos de red y sistemas específicos tendrán dicha calidad, se sujetará a la declaración mediante resolución fundada que realice la Subsecretaría de Telecomunicaciones, conforme a lo señalado en la ley 18.168. Sí, está correcto. ¿Cómo 8 horas? Oye. Diputado Leiva. No, nos quedan 15 minutos. Ese es el reloj de Álvaro. Claro. Oye, presidente, yo lo que le quería proponer, que me parece una idea razonable, el poder, como bien planteaba el Ejecutivo, de circunscribirlo, eventualmente no solo a un sector,
Si era un poco lo que yo planteaba, si efectivamente la Agencia de Ciberseguridad, por eso le preguntaba a Michelle yo, es un órgano asesor que va a vincularse con el Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad Pública, el que también hubiera una coordinación más acabada con los distintos sectores que son los especialistas de verdad. No sé, me viene a la mente, no sé, la CMF en el tema bancario o de valores. Si efectivamente pudiéramos tener la concurrencia del Ejecutivo para acotar y mejorar la indicación que plantea el diputado Castro. Pero hay una norma que les obliga a dictar una norma conjunta. ¿Qué más coordinación? Bueno, la semana pasada se tiene que dictar una norma conjunta. Además, para calificar hay que pedir informe. La coordinación regulatoria. Se escucha en el micrófono. Prenda el micrófono, por favor, para que escuchen. Le repítalo. Sí, que la semana pasada se aprobó una norma que obliga a la coordinación conjunta y a dictar norma conjunta entre las autoridades respectivas. Además, para la calificación se le tiene que pedir informe a la autoridad sectorial respectiva. ¿Vinculante? ¿Ah? ¿Es vinculante? ¿O no? Es parte del fundamento de la decisión, o sea, el momento cuando el regulado quiera reclamar, porque se puede reclamar conforme al artículo 35, parte de su fundamento va a ser cómo está fundamentada la decisión de la agencia. Y obviamente que si la autoridad sectorial recomendó que alguna entidad o algún sector no estuviera y la entidad y la agencia lo declara igual, va a ser motivo de objeción. Entonces, me parece, además estaríamos creando con esta indicación una regla especial para un sector en específico y la próxima semana vamos a tener tema con los otros sectores. Entonces, Pero ¿y para la salud? ¿Y también hay uno para la salud? ¿O no? Pero no hay uno para la salud, para esencial de la salud. En la medida que vayan avanzando en cuanto a los estándares, esto se va a ir sectorializando, pero para eso tienen que tener la madurez suficiente y ahí es cuando se dicta la norma conjunta, que es exactamente lo mismo que se está haciendo en la Unión Europea. La Unión Europea es la directiva NIS para todos los sectores, excepto en aquellos sectores donde exista una normativa específica al respecto, que exija un estándar que sea equivalente. Entonces, por eso yo sugiero dejar el artículo como está. O sea, el Ejecutivo no estaría por mejorar la indicación porque cree que no es necesaria la indicación. La ponemos en votación, entonces. Más fácil. ¿Quedan 20 minutos? Diputada Fríes. Quiero preguntarle por su intermedio al diputado Castro por qué esta indicación respecto de un sector en particular. Este tema para mí es muy difícil, pero sí entiendo una cierta lógica jurídica que me permite establecer reglas generales con atribuciones, etcétera, y de repente se nos descuelga esto. ¿Por qué? Sí, efectivamente, estamos estudiando. Gracias. Efectivamente, estamos estudiando los casos, efectivamente he tenido discusiones con respecto al tema, con personas, con expertos también que están en la mesa de expertos, y aparece esta duda, exactamente como apareció la otra vez de la CMF, y yo también dije, ¿sabe qué? Bajemos la CMF, y por lo tanto yo estoy incluso muy de acuerdo en que no se discuta ahora y incluyamos más sectores si es que efectivamente cuando tengan el nivel de madurez, ningún problema, pero yo creo que es importante también distinguir, y si la ley establece quiénes son, no veo cuál es el problema de ponerlo acá, de verdad. Si la misma ley establece quiénes son. Gracias, diputado Castro. Diputada Plasencia. Presidente, gracias, pero yo solicito que quizás esto lo pudiéramos revisar en la mesa técnica. Creo que se ha avanzado de buena forma en ese espacio y creo que podría ser pertinente. Ya, queda en la mesa técnica entonces. Agradecemos la concurrencia de las asesoras del Ejecutivo, de los parlamentarios. Reiteramos que mañana no hay sesión de comisión, sí hay sesión de sala de 10 a 12. Habiendo cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.